El Amazonas y la Orinoquía son regiones vitales no solo para Colombia, sino para el mundo entero, conocidas por su rica biodiversidad y su papel crucial en la regulación del clima local, global. Estas áreas albergan comunidades indígenas que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Sin embargo, actualmente enfrentan un grave conflicto étnico que amenaza tanto su forma de vida como el equilibrio ecológico del planeta. Este conflicto surge en un contexto de explotación de recursos naturales, falta de reconocimientos de los derechos de estas comunidades. Mi grupo está conformado por Brian Díaz, Ibrahim Erazo, Emanuel Lozano, Demian Crespo y Arturo Rollero. Pues el conflicto étnico en el Amazonas y la Orinoquía se origina en la lucha por el territorio y los recursos naturales. Durante décadas, el Estado colombiano y las empresas privadas han promovido proyectos económicos como la minería, la explotación petrolera, sin consultar a las comunidades indígenas que habitan en estas tierras. Esto ha resultado en enfrentamientos y desplazamientos forzados, así como la pérdida de tradiciones culturales. La llegada de grupos armados y colonos en busca de tierras para la ganadería o cultivos ilícitos han agravado la situación, contaminando ríos y destruyendo hábitats. Además, el abandono estatal en estas regiones deja a las comunidades vulnerables y sin acceso a servicios básicos, aumentando la tensión y el riesgo de conflictos. La destrucción de estas áreas tiene repercusiones globales, contribuyendo al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Pero tampoco se debería olvidar que estas comunidades que viven ahí tienen una fuerte conexión espiritual con la naturaleza y mientras que estas problemáticas vayan afectando esta parte, a ellos también les va afectando porque también viven ahí. Bueno, el origen del conflicto étnico en la Amazonía y la Orinoquia colombiana tiene raíces históricas, sociales, económicas, políticas, que se remontan a la época de la colonización y la conformación del Estado colombiano. Colonización y despojo de territorios. Desde el periodo colonial y durante el siglo XIX, los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquia fueron considerados tierras de frontera o tierras baldias por el Estado. Los gobiernos promovieron procesos de colonización interna, enviando campesinos, empresarios a ocupar territorios que históricamente pertenecían a comunidades indígenas. Esto generó conflictos por la tierra, los recursos naturales y el territorio ancestral. Conflictos culturales y de autonomía. Más que todos los pueblos indígenas luchan por el reconocimiento de su autonomía, sus culturas y sus derechos territoriales. El Estado y las empresas privadas muchas veces no han respetado sus sistemas de gobierno propio ni sus prácticas tradicionales, generando tensiones étnico-políticas y más que todo la Constitución de 1991 reconoció sus derechos, pero en la práctica aún existen conflictos por la implementación de estos derechos. Causas principales. El desplazamiento forzado es una de las consecuencias más tristes de este conflicto. Muchas comunidades tienen que abandonar sus hogares debido a la violencia. Esto no solo significa dejar atrás su cultura y sus tradiciones, lo que puede causar un gran vacío en sus vidas. La pérdida de identidad también es otra consecuencia importante, al ser forzados al mudarse o emigrar a otras partes. Ahí van perdiendo sus tradiciones, lenguas y costumbres, y los hace sentir menos conectados con la naturaleza. Además, este conflicto genera tensiones internas, pues la lucha entre diferentes grupos o con personas externas pueden llevar a peleas y divisiones dentro de las comunidades, lo que hace que debiliten sus lazos. También está la desigualdad social, que pues muchas comunidades no tienen acceso a la educación, la salud y a otros recursos básicos, lo que aumenta la pobreza y la exclusión, ya que estos también no son prestados atención por el gobierno colombiano. Y también están las violaciones de derechos, que son comunes en este contexto.
Pues en muchas veces las comunidades sufren abusos y no se les respetan los derechos humanos, lo que genera desconfianza hacia el gobierno y las instituciones. El conflicto entre las comunidades y la naturaleza se manifiesta a través de prácticas como la deforestación para cultivos y para minería, y la consecuente contaminación del agua por químicos agrícolas y desechos mineros. Estas acciones resultan en la pérdida de especies debido a la destrucción de hábitats y el cambio en el uso de la tierra, transformando así ecosistemas naturales en asentamientos o monocultivos. Además, el desplazamiento de comunidades indígenas conlleva la pérdida de valiosos conocimientos tradicionales sobre la gestión sostenible de los recursos. En última instancia, la escasez y la lucha por el control de la tierra y el agua incrementan los conflictos por recursos, exacerbando la violencia y el daño ambiental. En conjunto, esos factores demuestran una profunda interconexión entre la inestabilidad social y la degradación ecológica, haciendo que la resolución de los problemas comunitarios sean esenciales para la conservación ambiental. Los impactos ambientales. Como ya había dicho anteriormente, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que pasa en estas comunidades, que son la deforestación masiva, la contaminación de ríos y suelos, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la erosión del suelo, la alteración de los ríos, incendios forestales, introducción de especies invasoras y reducción del agua disponible y destrucción de ecosistemas sagrados. Pues esto también hay que tenerlo en cuenta ya que estas comunidades que viven en esas regiones tienen como que la fuerte, de la gran misión de cuidar estas tierras y pues al momento de que esto vaya ocurriendo poco a poco, pues ahí van perdiendo la biodiversidad dando datos ya geográficos, estas dos regiones también se pueden considerar como uno de los pulmones del mundo, ya que poseen una gran biodiversidad y hace que, bueno, en temas químicos hacen que se produzca nuestro oxígeno. Y en caso de que esto poco a poco se vaya perdiendo, también nosotros vamos perdiendo como que una gran parte de vida. Pues en la parte de la región Orinoquia está pues posee grandes cuerpos de agua y también ayuda a regular el cambio, el clima. Y bueno, también contribuye en el agua que nosotros tomamos hoy en día. Entonces, como está diciendo ahorita, que en caso de que estas ciertas problemáticas que ocurren sigan afectando a lo largo del tiempo, pues esto se puede perder y hace que nosotros nos perjudiquemos también. Pues algunas comunidades que están afectadas son las que se encuentran acá, que son la de los Cofán, los Quicha, los Sicuani, los Ticuna, los Cubeo, los Puinabe, los Andoque, los Saliva, entre otros. Las formas de resistencias indígenas. Las resistencias indígenas provienen desde hace mucho tiempo. Eh, Fueron luchas y acciones que los pueblos indígenas originarios de América Latina aprendieron para defender su tierra y su cultura, en su forma de liberar y su modo de vida y frente a la conquista de la construcción de Europa. Hay distintos tipos de resistencias. Está la resistencia armada, que muchos pueblos indígenas se enfrentaron directamente con los conquistadores. Ejemplo, los Machu Picchus contra los españoles. También existe la resistencia cultural, aunque muchos de ellos fueron obligados a adoptarse a otras religiones como la católica. También existe la resistencia política y social. En tiempos más recientes, pues las comunidades indígenas han continuado organizándose para exigir el respeto de sus derechos y protecciones de su territorio.
También, bueno, resumiendo total, rápidamente, la resistencia indígena fue y sigue siendo una forma de defender la dignidad, la identidad y la autonomía de los pueblos originarios frente a la opresión y la colonización. Eh, la Amazona y la Orinoquía son más que simples regiones geográficas, son el hogar de una rica diversidad cultural y biológica. Sin embargo, esta riqueza se ve amenazada por la expansión descontrolada de la agricultura, la minería y la explotación forestal. En el caso de la Amazonía representa, como es llamada, el pulmón del mundo. ¿Por qué? Porque debido a la gran vasta de naturaleza, de fauna y flora y de recursos que nos ofrece a nosotros, a los seres humanos, además de que esta mantiene el equilibrio del clima global y nos proporciona una gran parte de oxígeno para nosotros y los seres vivos. En el caso de la Orinoquía, eh, presenta una gran cantidad de llanos que son utilizados para la minería y demás cosas como pueden ser y la ganadería, la ganadería y la minería, además de grandes ecosistemas y grandes cantidades de hectáreas que son utilizadas para la economía del país. También del hecho de la vivencia, de que en esta pueden vivir unas escasas y diferentes etnias y grupos raciales, los cuales como puede ser culturas diferentes a nosotros y tales. En conclusión, podemos decir que nosotros debemos reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas, también de proteger sus territorios y promover un desarrollo sostenible que beneficie a todos. ¿Por qué? Porque esos territorios representan una cultura que nosotros, a medida que ha pasado el tiempo, la hemos estado olvidando y, y si nosotros actuamos de la manera como lo estamos haciendo, acabando con la historia debido a temas económicos o sociales, pues terminamos olvidando la historia de nuestra tierra. También debemos promover un desarrollo sostenible que beneficie a todos nosotros. La preservación de la Amazonía y la Orinoquía no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. Listo. Muchas gracias.